Buen día, les vamos a presentar nuestro proyecto en curso titulado Procesos de adaptación de consorcios microbianos mixtos presentes en lodos de plantas de tratamiento de agua residual doméstica para la acumulación de polihidroxialcanoato, siendo esto una revisión documental presentado por Daina Juliana Cortés Lazo y quienes hablan Gio Valeria Contreras, a cargo de la profesora Carolina Guzmán Luna. En cuanto a la introducción, cada año se producen en el mundo alrededor de 300 millones de toneladas de plástico a nivel mundial y esto ha venido incrementándose en casi un 500% desde el año de 1980, donde se vierten más de 8 millones de toneladas, principalmente en los océanos, lo que va a representar entre un 80 y 90% de la polución oceánica, y un tercio de estos plásticos terminan en suelos o masas de agua dulce, quedándose la mayor parte en la tierra, lo que causa pues una grave contaminación, sobre todo en los países que están en desarrollo y que tienen los peores sistemas de saneamiento y reciclaje. Es así que estas cifras pues requieren un cambio radical por una generación de biopolímeros a partir de materias primas renovables, haciendo uso de fermentaciones microbianas, las cuales dan como resultado un producto con una gran biodegradabilidad y biocompatibilidad, que además pueda tener múltiples aplicaciones, centrándonos en la producción de polihidroxialcanoatos a partir de los lodos de depuradora. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos observar son los objetivos. Entonces, como objetivo general, planteamos describir a partir de una revisión de literatura científica las estrategias de adaptación que permiten el crecimiento de consorcios microbianos mixtos provenientes de los de plantas de tratamiento de agua residual doméstica, así como el favorecimiento de la acumulación del polihidroxialcanoato. Y se plantearon como objetivos específicos tres. En primer lugar, describir los principales consorcios microbianos mixtos presentes en los de agua residual doméstica que se han caracterizado por métodos bioquímicos o moleculares. En segundo lugar, describir los tipos de fermentación, las fuentes de carbono, de nitrógeno o de fósforo, y también las variables que monitorean el aumento de la biomasa y la acumulación intracelular del polihidroxialcanoato. Y como tercero y último, comparar las eficiencias de acumulación de PHAs obtenidas en las diferentes investigaciones consultadas. Y bueno, en cuanto al diseño metodológico, esta investigación ha contemplado la búsqueda de literatura científica usando lo que son operadores booleanos, palabras claves, en diferentes revistas de acceso institucional, en bases de datos, y a partir de esa información realizamos como un primer filtro teniendo en cuenta pues términos de inclusión, de exclusión, y paralelo a esto realizamos nuevamente una revisión de literatura complementaria a la primera, donde ya seleccionamos los documentos científicos que hablan sobre las estrategias de fermentación, las variables de monitoreo, las estrategias de acumulación del polímero, y lo hicimos con una limitación de tiempo de 10 años, desde a partir del 2013. Y en cada artículo pues que consultamos. Luego de esto, teniendo en cuenta pues esos documentos científicos recolectados, realizamos un análisis respectivo de cada uno. Para hablar un poco sobre los resultados, en esta tabla pues podemos observar los resultados de la búsqueda que se realizó utilizando portales de bases de datos, gestores de referencia, revistas y pues editoriales, donde el gestor de búsqueda más utilizado fue Mendeley, haciendo uso de palabras claves y combinaciones de ellas, utilizando operadores booleanos como AND y OR, con el límite de fecha desde el 2013 hasta el 2023, teniendo en cuenta pues que el mayor número de artículos se consiguieron con el gestor de referencias Mendeley, donde obtuvimos 381 artículos, seguido de la editorial ProQuest, donde se obtuvieron 223 artículos. En esta gráfica podemos observar el análisis de la literatura científica una vez se aplicó los respectivos filtros y se procedió a revisar los resúmenes de los documentos filtrados por periodo de publicación, obteniendo un total de 45 textos científicos, observando que Springer Link es una de las principales fuentes que contiene información de interés en este trabajo seguido de ProQuest.
En este resultado, a los consorcios microbianos mixtos presentes en los lodos de plantas de tratamiento de agua residual doméstica productores de PHAs, podemos observar que en la figura, que es tomada de una publicación de Pittman del año 2017, se observan los diferentes géneros que se han caracterizado a partir de consorcios microbianos mixtos, como lo son Delftia, Leucobacter, Petrimonas, Corynebacterium, Pseudomonas, Rhodococcus, entre otros, donde Delftia ácido borans fue el microorganismo que más predominó dentro de estos consorcios. También se evidencia que el uso de cultivos mixtos favorece y contrarresta los altos costos de producción al usar los desechos industriales o agrícolas sin querer, pues, o sin requerir la esterilización, ni incluso la desinfección. Bueno, en esta diapositiva, en cuanto a lo que son las estrategias de adaptación para el aumento de la biomasa microbiana y la acumulación del polihidroxialcanoato, a partir pues de cultivos mixtos, usando los lodos del tratamiento de agua residual doméstica, podemos encontrar que el proceso de acumulación de este polímero se puede dar en tres etapas o en dos etapas. Digamos, la primera, conocida como Feast and Famine, en la cual, pues, la fase de Feast, también conocida como fiesta, es el periodo de tiempo en el que se va a consumir todo el sustrato con altas concentraciones de carbono, y luego de esto viene la fase de Famine, o conocida como hambruna, el cual pues es el periodo de tiempo en el que ya no va a quedar sustrato disponible y se va a favorecer la acumulación de los gránulos de reserva al interior del microorganismo. El otro proceso que se puede dar es en tres etapas. La primera en condiciones anaeróbicas para la fermentación acidogénica y la otra aeróbica para la etapa de enriquecimiento y también pues para la etapa de producción del PHA. En cuanto a las fuentes nutricionales, digamos que distintas investigaciones concuerdan con que los ácidos grasos volátiles se utilizan mayormente como fuente de carbono para poder llevar a cabo la estrategia de alimentación, y con menor frecuencia también se ha utilizado el acetato como sustrato. En estas dos imágenes que podemos ver aquí, hay ejemplos de la estrategia de fermentación de Feast and Famine, pues que facilita la descripción del proceso que ya mencioné. Esta estrategia también, pues, digamos que permite obtener altas cantidades del polihidroxilcanoato a nivel intracelular y también una alta productividad de los procesos que se llevan a cabo generalmente en reactores de tipo discontinuo secuencial, donde pues se usa un primer reactor para la selección del cultivo microbiano mixto y el enriquecimiento del microorganismo acumulador de PHA, y un segundo reactor para la acumulación del PHA dentro de la célula, el cual pues digamos que es alimentado de forma intermitente para favorecer la capacidad de almacenamiento del PHA a partir pues de los lodos de depurador. En cuanto a las eficiencias de producción, de los polihidroxialcanoatos a partir de los lodos de depuradora, se observa en esta tabla comparativa, donde las fermentaciones más utilizadas son la acidogénica y la alimentación aeróbica dinámica. Además, la estrategia de alimentación más utilizada es el FISAM-FEMI, con los activados, y se han evaluado microorganismos tanto gram positivos como gram negativos. Y en cuanto a los porcentajes de pH, pues estos varían de un 28 a un 80,3%. Aquí podemos observar cuáles son los factores y variables que afectan o favorecen la acumulación de los polihidroxialcanoatos, y que además pues sirven para su monitoreo, teniendo en cuenta que estas van relacionadas con la bacteria utilizada, el sustrato y la estrategia de alimentación. Asimismo, pues la acumulación entre estas variables, pues se pueden encontrar el pH, la temperatura, el DQO, la relación entre el carbono y el nitrógeno y el potencial de la acumulación, donde se pueden ayudar a seleccionar el consorcio microbiano, brindando condiciones favorables para asimismo pues tener un óptimo crecimiento, y condiciones adversas que ayuden a la acumulación de los gránulos de PHA a nivel intracelular. Por ejemplo, los valores de pH, si lo que se necesita es incrementar la biomasa, se podrían trabajar valores de pH entre 5,5, o si el interés es la acumulación, el pH se podría trabajar en un rango de 7,5 a 8,5. Todo va a depender pues de la etapa del proceso que se quiera manejar. En cuanto a la temperatura, pues se han manejado rangos entre 15 a 30 grados Celsius.
sin llevar como un control estricto y teniendo en cuenta que de igual forma el porcentaje de acumulación va a variar a diferentes temperaturas. Por ejemplo, el de QO, al ser un parámetro que está relacionado con la materia orgánica y que puede transformar los microorganismos, esta va a tener una alta relación con la producción de ácidos grasos volátiles, los cuales pues van a favorecer los valores que pueden oscilar en rangos de 1,5 y 1,7 de cubo por litro. Bueno, ya en cuanto a conclusiones, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, hemos observado que el uso de consorcios microorganismos presentes en los lodos depuradora son una alternativa de tipo bacteriano para la producción eficiente del PHA. También que los ácidos grasos volátiles son el sustrato de preferencia por el aumento de la biomasa, que la estrategia de fermentación más utilizada es el FIS-FEMI para poder incrementar la biomasa y aumentar la acumulación del PHA. Y entre los parámetros físico-químicos, como le mencionaba, los que más se han utilizado para monitorear este proceso es el pH, la temperatura, el DQO, la relación entre el carbono y el nitrógeno, y que las eficiencias de producción de pHa pueden variar de un 40 a un 60%, siendo esto como el rango mínimo para poder tener una recuperación económica importante del polímero. Y ya aquí por último, en esta última diapositiva podemos observar algunas de las referencias bibliográficas que hemos consultado. Muchas gracias.